Gracias, señor presidente. Señorías, mi grupo parlamentario interviene en el turno en contra de la llamada ley antiterrorista o pacto antiterrorista, y que no es tal. Se trata de un blindaje bipartidista, de un blindaje del miedo, que en nuestra opinión no nos hace más eficaces frente a las nuevas formas de terrorismo, sino que fundamentalmente se basa en un código de venganza, en el código cruel de la prisión permanente revisable o de la cadena perpetua, y se basa, por otra parte, en la extensión de calificación de terrorismo a la mera disidencia. Esa es la realidad de este texto legal que se nos propone por parte de los grupos parlamentarios mayoritarios, con el apoyo de otros grupos dentro del grupo mixto. Tengo que empezar mi intervención, señorías, diciendo que mi grupo parlamentario ha condenado, condena y condenará cualquier acto terrorista, sea este un acto terrorista organizado o sea un acto terrorista individual. Y tengo que decir en nombre de mi grupo parlamentario que mi grupo parlamentario no se pone de lado, muy al contrario. Mi grupo parlamentario cree que la democracia sin atajos derrota al terrorismo y que los atajos debilitan la democracia. Esa es la posición de mi grupo parlamentario. Y esta iniciativa es un atajo en materia antiterrorista. Decía antes un blindaje del miedo, señorías. Camus, en Calígula, decía que el miedo lo anula todo, y yo diría incluso la inteligencia. Bueno, pues el miedo lo anula todo. Para los dos grupos parlamentarios que presentan esta iniciativa, el atentado de París justifica la incorporación de unas enmiendas anteriores del Código Penal como si fuera una nueva ley antiterrorista. Señorías, es solamente un refrito y lo justifica de manera coyuntural, no por el miedo de los ciudadanos al terrorismo y la necesidad de certidumbre, sino por el miedo de los dos partidos mayoritarios desde el punto de vista electoral. Señorías, nosotros también tenemos miedo del vendaval electoral, legítimamente miedo, expectativa y miedo, pero eso no nos lleva a utilizar el miedo de los ciudadanos ni a utilizar nuestro propio miedo como una estrategia y mucho menos como una estrategia bipartidista en la lucha contra el terrorismo. Para unos, la prisión permanente revisable o la fuerza del Estado, el Código Penal ante el fin del Código Social. Para otros, la forma de seguir siendo, a pesar de la situación electoral, una parte de la razón de Estado. Pero, en definitiva, un acuerdo bipartidista que tiene muy poco que ver con la lucha antiterrorista. Porque, señorías, tenemos un Código Penal de los más duros de la Unión Europea. Y podemos decir, tenemos un Código Penal en materia antiterrorista modificado muchas veces, que contempla toda la casuística que ustedes dicen incorporan a su reforma del Código Penal. Incorpora toda la casuística y es utilizado eficazmente por la policía y por los jueces. Y voy a referirme a los tres aspectos esenciales que les han llevado a esta modificación del Código Penal. Lobos solitarios. Contemplado el terrorismo individual desde hace ya una década en el artículo 577 del Código Penal y utilizado por parte de los jueces. Recientemente, Valencia, 8 de febrero de 2013, un lobo solitario detenido, acusado y procesado. Adiestramiento, otro de los argumentos para la reforma del Código Penal. En el actual artículo 579 del Código Penal, y una muestra de ello, detenciones en Ceuta
en este mismo mes, pasado mes de enero de 2015. Varias detenciones, detenidos, acusados, procesados por parte del Poder Judicial. No hay vacío legal. Traslado a lugares donde se producen actividades terroristas. Artículo 576 del Código Penal. Intervención de varias personas en Siria, supuestos terroristas. Septiembre de 2014. Detenidos, acusados y procesados. Señorías, ¿cuáles son las razones para esta nueva reforma del Código Penal? Desde luego no son los lobos solitarios, desde luego no es el adiestramiento activo, desde luego no es el traslado a lugares donde se realizan actividades terroristas para volver a nuestro país. Y dirán ustedes, pero algo había que hacer, por supuesto. Algo había que hacer. Y varios países europeos lo han hecho. Y nosotros lo hemos hecho también después del atentado de Madrid. Lo ha hecho Inglaterra y lo ha hecho Francia. Pero fíjense ustedes en el detalle. Ninguno de esos países ha adoptado inmediatamente una reforma legal. Todos ellos se han centrado en los medios a disposición de la policía, en los medios de seguridad, se han centrado en la cooperación policial, en la inteligencia, en la prevención. Nosotros podemos y debemos hacer lo mismo. Podíamos y debíamos hacer lo mismo. Antes del 11 de marzo, antes del atentado en Madrid, las causas, y las sabemos todos los que estuvimos en aquella comisión de investigación, fueron problemas de inteligencia, incluso problemas tan básicos como de traducción, de falta de traductores, problemas de cooperación entre la información policial y la ejecución por parte de la Policía Judicial y los jueces. Esa fue la realidad. Y lo mismo podríamos decir del atentado de París, porque ustedes han convertido el atentado de París en un atentado del yihadismo internacional, pero si es que no se comparece con la realidad. Pero si es que lo que plantea el atentado de París, y lo dice el propio gobierno francés, es el terrorismo local, que tiene que ver fundamentalmente con la cooperación policial, que tiene que ver fundamentalmente con la situación de integración en Francia. Y esas medidas adoptadas por el gobierno francés, nosotros creemos que también podía ser una parte de las medidas en España. Las medidas preventivas, por ejemplo, en España, ¿dónde deberían ser esas medidas preventivas, en nuestra opinión? Pues en particular en Ceuta y Melilla, para que dejen de ser ciudades coloniales y comiencen a ser ciudades integradas, ciudades integradoras de los ciudadanos, sea cual sea su confesión, sea cual sea su procedencia. Señorías, pero vayamos al texto. Venganza y excepción. Código Penal de la venganza. El Grupo Parlamentario Socialista anuncia que modificará el Código Penal para suprimir la prisión permanente revisable, o mejor dicho, la cadena perpetua. Cadena perpetua que es contraria a la reinserción. Cadena perpetua que es contraria a los principios constitucionales, porque muy al contrario de lo que predica, que es revisable, no es revisable, sino que es irreversible. La cadena perpetua revisable a más largo plazo de nuestro entorno, a 25 años, y que por sus requisitos se convierte en una cadena perpetua irreversible, es decir, el Código de la Venganza. Esa modificación se anuncia, se suprimirá en el momento en que haya otra mayoría parlamentaria. Bueno, pero en estos momentos el Código Penal y la reforma de la ley en materia terrorista contempla esa pena para el caso de un atentado terrorista con resultado de muerte. Y eso es inmodificable. Pero aún más, señorías, cuéntenme ustedes, los que hemos estado en las reformas del Código Penal, ¿cuándo se ha rebajado en las reformas del Código Penal una pena?
en sucesivas reformas del Código Penal en este país, al calor del populismo punitivo, que no es otra cosa que esta nueva iniciativa, cada reforma es más dura que la anterior, a pesar de que los datos de violencia en nuestro país cada vez son más bajos y que los datos de criminalidad son inferiores, muy inferiores a la media comunitaria. No nos creemos esa reversibilidad de la cadena perpetua. Creemos que la cadena perpetua ha venido para quedarse de la mano del Grupo Parlamentario Popular y con el inexplicable apoyo del Grupo Parlamentario Socialista. En relación a otra parte de la reforma de esta ley antiterrorista, que no es menor, es grave que hayamos abierto la puerta de la cadena perpetua, pero aún más grave es la generalización del concepto de terrorismo. Se ha dicho que se necesitan 3 características para que eso sea así: que sea un delito grave, que se produzcan desórdenes públicos, atentados contra el patrimonio, el medio ambiente, o que, además, signifique desestabilizar, no ha dicho algo muy importante, alterar la paz social o obligar al poder público a hacer o a dejar de hacer. Señorías, eso de un delito por obligar al poder público a hacer o dejar de hacer, o por alterar la paz social, ¿no les suena a Gamonal? ¿No les suena a la movilización de un barrio donde se produce un conflicto, donde hay denuncias de atentado y donde finalmente se altera la paz social porque se pretende modificar la opinión del poder público sobre una obra? A mí me suena. ¿No les suena a los escraches, donde se presiona a los poderes públicos para cambiar una posición, en este caso sobre los desahucios? ¿No les suena a muchas de estas materias? Por ejemplo, en materia de medio ambiente, las acciones de Greenpeace en las centrales nucleares. Señorías, nos deslizamos por una peligrosa pendiente, la de considerar terrorismo todo conflicto violento, la de considerar terrorismo toda disidencia. Y en la medida en que ampliamos la comprensión de terrorismo, diluimos la concepción de terrorismo. Diluimos no solamente lo que es terrorismo, sino también la lucha antiterrorista. Esa es una de las razones por que nosotros no compartimos esta reforma, que, como digo, es una reforma de la venganza, una reforma cruel con la prisión permanente revisable y, por otra parte, es una reforma en que se convierte la disidencia, incluso la violencia, en terrorismo, y no lo es. Y ahora no les extrañará, señorías, que el PP ya no tenga la voluntad de que la vigilancia se haga de acuerdo o en desacuerdo con el juez. ¿Para qué? Si todo es terrorismo, finalmente se podrán intervenir comunicaciones a través de la propia decisión de la Administración. Se podrá detener a una persona incursa en esa llamada acusación de terrorismo durante 5 días. Es decir, se podrá utilizar todo el aparato coercitivo del Estado, no para luchar contra el terrorismo, sino para luchar contra la disidencia, para luchar contra aquellos que en estos momentos entran en conflicto con el Estado. Qué curioso, ¿no les llama la atención que sean ustedes de pactar para acordar reformas del Código Penal y no haya ningún pacto para reformar el Código Social? ¿No haya ningún pacto contra la pobreza? ¿No haya ningún pacto por el empleo? ¿No haya ningún pacto para defender los derechos sociales de los ciudadanos? Parece muy fácil gestionar el miedo, pero es mucho más difícil gestionar el malestar de los ciudadanos. Pero termino, señorías, hablando de otro aspecto. Ha hablado del terrorismo de la disidencia, pero es que hay otro, el terrorismo del pensamiento. Lo que no creíamos que fuera posible, encontrar una nueva casuística para el terrorismo, ahora sí. Ahora, por asistir a una ceremonia religiosa en que un imán plantea la yihad, por leer páginas en Internet, por informarse, por viajar, todas esas cuestiones
que no tienen reproche penal en ningún lugar del mundo, ni en ningún lugar de nuestro entorno tienen reproche penal, aquí el delito de pensamiento entra directamente en el Código Penal y en la ley antiterrorista. Señorías, es realmente inaceptable. Inaceptable porque ello se suma a la desproporción de las penas, a la ambigüedad de los términos, en definitiva, al llamado populismo penal. Termino, señorías. Todo esto forma parte, y no lo puede evitar el Grupo Parlamentario Socialista ni otros grupos de la Cámara, de un trípode de excepción, que es la Ley de Seguridad Ciudadana, el Código Penal y la Ley antiterrorista, y que no pretende dar seguridad a los ciudadanos frente al terror. No, al contrario, lo que pretende es dar seguridad al Estado frente a los ciudadanos. Esa es la cuestión fundamental. Señorías, termino. Decía también Camus que no hay nada más despreciable que el respeto que se obtiene basado en el miedo. Y yo creo que se busca un respeto no basado en el consenso, sino basado en el miedo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Llamazares. Señor Castillo.